Entonces, primero hemos definido el caso de las líneas compositivas, luego el caso de los márgenes, luego viene el encaje, ¿no? Donde está el jarrón, es el objeto más grande, que ligeramente está hacia la izquierda, no está en medio, ¿ya? Nos damos cuenta que está hacia la izquierda y que el asa está por este lado, aquí, casi hasta la mitad, por este lado, ¿ven? Después se encajó el caso de la fruta, por este lado, la naranja. Y sobre la naranja ya se puede, o sobre el cuadrado ya se puede hacer un círculo para definir su forma. En el caso de la pera, dijimos también, lo encajamos en una forma rectangular, ligeramente más hacia arriba, ¿sí? Y ya está así. Y hacemos dos círculos, un círculo grande y un círculo pequeño para definir también su forma. ¿Ves? Así. Todo esto a un 10% de presión en el lápiz. De la mitad que vimos y en esta parte de la base aparece, hemos visto como un rectángulo, bueno, lo vemos así compositivamente porque dentro del rectángulo podemos hacer una elipse. ¿Para qué? Para el cucharón, ¿no? Porque su asa está por este lado, así. Y se extiende hasta por detrás de la fruta. Muy bien, esta es la composición. Después hemos borrado la línea vertical y horizontal para hacer ya la construcción de los elementos. Y lo que hacemos es definir la mitad del rectángulo. Después definimos la base geométrica de un cilindro en la base acá. Luego la altura del cuello, hemos visto que está por acá y que el cuello es menos ancho. Y unimos para dibujar el jarrón, así. Después esta se levanta a manera de embudo por este lado y por este lado. Para definirlo hicimos una línea diagonal por acá, haciendo un elipse. Sobre el elipse hicimos este detalle hacia adelante, más agudo hacia adelante y más redondo hacia atrás. Después hemos definido el caso de el asa, que tiene esta forma como si fuese una oreja. Y ahora nos queda definirlo mejor con el lápiz negrito graso. El lápiz negrito graso nos va a ayudar a definir todas las formas. Y después borramos las líneas base, las líneas compositivas para desarrollar nuestra pintura, ¿no? Así es que si ya saben los fundamentos del dibujo, es lo mismo. Les ponen o te ponen otros elementos. Así se comienza. Primero por la parte compositiva. Después poco a poco vas definiendo las formas, la composición, todo ello. Y al final, como quien dice, lo pasas a limpio. Entonces vuelvo a insistir, si ya saben los fundamentos del dibujo, que los hemos practicado, el proceso en el dibujo es el mismo para todos, para cualquier dibujo que quieran desarrollar. Esa es la idea, que ustedes mismos ya lo definan, inclusive se pongan sus objetos sobre la mesa y los puedan representar, ¿ya? Al final borran las líneas de estructura y queda su dibujo terminado. Entonces de esa manera se resuelve cualquier dibujo de naturaleza muerta principalmente, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es definirlo con nuestro lápiz negrito graso. Entonces definimos acá las formas, es decir, resaltamos, corregimos, pasamos a limpio. Ahora sí, con este lápiz negrito graso, ejercemos presión en el lápiz desde un 50% para adelante, es decir, un 50% hasta un 100% de presión en el lápiz. Pero no vamos a hacerlo con claroscuro al lápiz, es decir, las sombras, ¿no? Sino que vamos a
a pintar. Así es que el dibujo tiene que quedar de forma lineal principalmente, ¿no? Entonces, así lo pasamos a limpio. En esta parte más redondeado, decíamos. Y en esta parte más agudo, es decir, más delgado. Ya está. La parte interna. Muy bien, así entonces damos la vuelta a todo, es decir, resaltamos su figura a un 50% de presión en el lápiz negrito graso. Les comentaba también que en el dibujo digital se hace así, por capas, ¿no? En Photoshop, en diferentes programas van a ver eso. El trabajo se hace por capas, entonces esta ya sería una capa, la de este lápiz, y la otra se pone clic, elimina y se borra nada más la parte del fondo. Y es un poco más fácil en ese sentido. Pero los fundamentos del dibujo todos son iguales, así es que la máquina no te lo va a dibujar, no va a poner, a no ser que se haga una copia, ¿no? Es diferente hacer una copia o una rotoscopia, es decir, ya una imagen y vas pues entintando encima. Eso es una rotoscopia. Pero cuando uno crea, cuando uno hace un trabajo desde el inicio, es igual. Este elipse del cucharón ligeramente está inclinado, así es que vamos a hacerlo así un poquito más hacia arriba. Ligeramente, un poquito se nota, así, y hay otros elipses acá para lograr pues el volumen, ¿no? Porque ahí es como una espumadera. Ya está, y finalmente esta zona de acá. ¿Ven? Hemos hecho todo esto para que nos salga exacto acá esto, nada más. Y después los detallitos como de las sombras que se proyectan. Y el plieguecito de la tela. Graso. Ya saben, se combina el lápiz técnico con el graso. El semigraso, o sea, si es que trabajan con semigraso, es solo, no se combina con el técnico. Recuerden eso, ya. Algunos detallitos. Y ahora las sombras que se proyectan. Listo. Por aquí, la sombra que se proyecta de la naranja. Un poco ovalado, ¿sí? Y del cucharoncito también por este lado, y su sombra, la sombra de la pera que se proyecta sobre el jarroncito hasta aquí. Bien, ya está. Trabajo concluido. Hay que borrar solamente las líneas base y dejar el dibujo limpio. Muy bien. ¿Ves? Ya está limpio nuestro dibujo para empezar a pintar. Una vez limpio nuestro dibujo, alistamos nuestras pinturas, nuestras témperas, nuestra paleta, trapito, pinceles, todo ello. Así es que ponemos a un lado nuestros lápices, borradores, cinta masking, todo, porque tenemos que trabajar con limpieza. A continuación les voy a enseñar algo que nadie enseña, o muy pocas veces, pero no he visto que enseñen así. Es que la gran mayoría trabaja como escáner humano y siempre me van a escuchar a mí decir ese ejemplo, ¿no? O sea, comenzar por una parte y así ir yendo, ¿no? Como un escáner, pues así, generalmente de arriba hacia abajo. Pero yo les voy a enseñar una técnica académica, las que utilizan los artistas profesionales, los que pintan al óleo, los que han pasado por una escuela de arte, en la cual se denomina bloqueo o fondeado, también le dicen background, ¿ya? Un background previo. Y para este proyecto lo vamos a hacer con el color verde, una monocromía verde,
como iniciación al trabajo, ¿no? Así poco a poco ustedes van a ir dominando la técnica, la forma de pintar así. Es una metodología muy buena, ¿ya? Entonces, luego de haber combinado los colores, todo ello, ahora vamos a aplicar una armonía monocromática, para lo cual vamos a conseguir un verde. Y ya saben ustedes cómo conseguir un verde, ¿no? Un buen verde sale con más de amarillo y solo un poco de azul. Recuerden, más de amarillo y solamente un poco de azul. Hacemos la mezcla con un pincel intermedio, así, y sale un bonito verde. Muy bien. ¿Qué significa ponerle un background? ¿Qué significa ponerle un fondo? En pintura digital también se utiliza. El hecho de ponerle un fondo de color implica hacer que la pintura ya tenga una base y no trabajar sobre el blanco. El blanco es difícil de cubrir y a veces cuando uno no tiene la experiencia o la paciencia o el tiempo para pintarlo, por eso en el examen de admisión pasa muchas veces esto, quedan puntos blancos o partes blancas y eso hace que el aspirante, el joven aspirante a una vacante artística se canse, se decepcione, se desespere, se pongan muy nerviosos. Para solucionar esto, vamos a hacer lo siguiente. Al verde le ponemos más luminosidad con el amarillo. Sacamos un poco de amarillo, acá, o mejor dicho verde, y lo mezclamos con el amarillo. Y ahora utilizamos lo que les pedí. Un aspersor, un chisguete de agua. Entonces lo que hacemos es poner al costado en el platito, por eso el platito es muy bueno. Le ponemos bastante agua, ¿ya? Le ponemos bastante agua y ahora diluimos el color verde más el amarillo. Le estamos dando luminosidad. Ya está bien aguado. Ya no corresponde al tema de empastado, sino vamos a hacer una transparencia, ¿ya? Como la acuarela. Muy bien, ya tenemos ahí, fíjense, está bien líquido, ¿se dan cuenta? Líquido. Un pincel grande, el más grueso que tenga. Ahora con el mismo aspersor vamos a mojar toda la superficie de la cartulina. Pero no mucho, sino simplemente que se humedezca. Miren, por este lado, así. Y ya está. Está un poquito mojado, está rociado, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora con este color verde es darle una capa de transparencia a la cartulina. Por eso una cartulina para acuarela es muy buena para este trabajo. ¿Ven? Noten cómo la témpera es bastante transparente y no cubre el dibujo, no lo tapa, solamente le da color a la cartulina. Esto es muy bueno porque ya tenemos resuelto el blanco de la cartulina que les decía que a veces hace que se desespere el joven postulante de Bellas Artes o en general la persona que quiera pintar. Una vez poniendo el verde, es como que el 50% del trabajo ya está elaborado, ya está manchado con una capa previa. Les decía que en toda pintura artística y en general en toda pintura, hasta en las pinturas de paredes o de interiores, así cuando vean ustedes a los maestros de brocha gruesa pintar, le echan varias capas, le echan varias manos de pintura, porque la pintura siempre tiene algo de transparencia. Así es que esta ya tendría una primera capa para que las demás capas que le pongamos se vean mucho mejor. Porque cuando trabajamos sobre el blanco, a veces uno se desespera porque no avanza, el blanco se resiste a ser pintado y hacen una capa de pintura y no resalta porque la pintura es transparente, aunque la empasten, entonces surgen problemas. Este método, esta forma de trabajo es muy buena para avanzar más rápido. Es un trabajo más rápido, ¿ya? Ahora,
pueden surgir texturas irregulares en la pintura. No hay ningún problema. La recomendación es que las pinceladas, al menos en este caso, sean verticales, ¿ya? Verticales, ¿por qué? Porque le dan una armonía muy bonita al trabajo y parece un lienzo pintado o también una tabla pintada, ¿ya? Le da esa textura, como por ejemplo aquí, vean ustedes, las tablitas, las maderas pintadas, porque antes se pintaba sobre madera, ¿no? En la época del Renacimiento también, ahora actualmente también, pero eran bastante usuales las tablas pintadas antiguamente. Y fíjense, esas texturas que vemos allí de la madera, las podemos conseguir imitaciones o algo similar con pinceladas verticales. Así es que si no hay partes que lleguen a pintarse por el tiempo, imagínense que están en el examen de admisión para Bellas Artes. Su trabajo ya estaría a la mitad, haciendo que no se desesperen, ¿no? Es un buen método para hacer que su trabajo sea más fortificante, para que disfruten pintando, para que no se desesperen pintando. El blanco desespera mucho, se los digo por experiencia. Y pasa que las personas que no tienen esa noción, a veces en su examen de pintura para Bellas Artes, quedan partes blancas sin pintar y no se ve bonito, ¿ya? Así entonces lo pueden hacer. Muy bien, entonces así de esta forma ya tendría un fondo, y si hay partes que no pintan, no importa porque ya tiene un fondo, ya se ve más artístico, ¿ya? De esa forma pueden pintar muchos temas también. Esta forma de trabajo se hace principalmente al óleo, ¿ya? Cuando se pinta al óleo se hace así, un background, y se hace con el color que se quiere armonizar. Si es un paisaje, se puede hacer entre azules, ¿no? Los retratos generalmente son de este color de la madera, así ponen un fondo y sobre ese fondo le hacen así los trabajos. Por internet pueden verlo así, hay artistas, hay videos donde se nota que la base tiene color y encima va apareciendo mágicamente la pintura. Y hay otros videos de artistas aficionados, pero muy talentosos, les decía, que hacen un escaneado. Es decir, está blanco y después por ahí así, así, ¿no? Y no parece una pintura artística, sino una fotografía. Entonces, esa es la diferencia. Ustedes van a distinguir eso siempre. Así es que cuando vean por internet, ahí se van a dar cuenta. Ah, ya, este es otro método. No digo que uno sea bueno y el otro sea malo. Digo que este es el mejor para hacer un examen de pintura, ¿ya? Para ingresar a Bellas Artes, este método es muy bueno porque solamente tienes poco tiempo para pintar para tu examen. Pero si tú quieres hacer un video para YouTube, tienes una cámara que puede grabar todo el día o 2 días, haces tu escaneado humano, después haces que tu video sea más rápido y al final sale un trabajo bonito como una fotografía. También es una forma de arte, no hay ningún problema. Pero para Bellas Artes, para hacer una pintura, miren, este método es muy bueno, ¿ya? Muy bien, esas son las diferencias. Entonces, para hacer un buen fondo, una buena cartulina. Fíjense, en pantalla se nota cómo se está encalaminando. O sea, la cartulina se está ondulando. ¿Qué pasa si no lo hubiese pegado por todo el borde? Se hubiera doblado y estaría hecho un desastre. Pero cuando lo he pegado por todo el borde, hace que la cartulina soporte, está esforzándose porque no se despegue, ¿no? Entonces, cuando seque, inclusive se va a volver más plano, porque cuando está húmedo se vuelve así, muy ladeado. Ya saben, no importa si hay texturas así, lo importante es que el blanco desaparezca. Ahora vamos a esperar unos minutos, mientras tanto vamos limpiando nuestros pinceles. Y como les decía, vamos a hacer un trabajo monocromático, un trabajo donde trabajemos solamente con el verde en este caso, pero entre luces, medio tono, sombras, ¿ya?
Muy bien, entonces les comentaba que en este trabajo de la misma manera lo hemos hecho, primero poniéndole una base y después ya le hemos puesto esos efectos de claro oscuro, ¿no? Así entonces se puede definir muy bien. Cuando se hacen trabajos polícromos es de la misma manera. Por ejemplo, acá que hice un trabajo polícromo, es decir, con varios colores, primero he puesto el fondo. ¿Cuál es el color dominante? El rojo. Entonces le hemos puesto un fondo rojo y sobre el rojo ya hemos trabajado también. En el caso de la témpera se trabaja así, como verán, por pinceladas. Y es muy bonito realizarlo así. En trabajos, por ejemplo, que han hecho como tarea, está el color yuxtapuesto. ¿Qué significa yuxtapuesto? Un color al lado del otro color, ¿ya? Pero en la pintura artística se puede poner el color superpuesto, es decir, así, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, hay partes pintadas sobre otras, o sea, no hay un color al lado de otro, sino un color sobre el otro. Aquí está yuxtapuesto y superpuesto, ¿ya? Para hacer este trabajo ya también le puse un fondo amarillo y aquí verde. Después de ese fondo le hemos puesto ya los colores para poderlo pintar. Así. Entonces esto posteriormente lo vamos a hacer también, es decir, trabajar con todos los colores en una policromía, ¿no? Aquí ya está secando poco a poco nuestro dibujo, mejor dicho, nuestro fondo. Y para acelerar el secado podemos utilizar una secadora de cabello usual que siempre utilizo para pintura a la acuarela generalmente, ¿no? Pero normalmente si la cartulina es pureza o es para acuarela, absorbe bastante la humedad la cartulina y se seca, ¿no? Esto ya está seco al tacto, solamente acá está mojado, pero al tacto ya está. Se podría pintar, pero vamos a hacer que seque más todavía, acelerando el secado con la secadora. La cartulina cuando se seca se estira más, ¿ya? Inclusive ustedes podrían sacarlo al sol si estuviese sol, ¿no? Aquí, por ejemplo, está nublado. Muy bien, ya está más seco, todavía falta, pero ya podemos empezar a pintar porque mientras vayamos pintando también se va a volver a humedecer. Bien, entonces a continuación vamos a ver el caso de nuestra paleta. Tenemos ya el verde, la parte aguada también ya se ha secado, así es que no hay problema. Se pinta de forma empastada en el caso de las témperas, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es conseguir una escala tonal. Teniendo el verde, para aclararlo necesitamos el caso del blanco, ¿no? Entonces, para ello vamos a abrir el blanco, la témpera, lo voy a poner a un costado, en la parte superior puede estar. Y luego la parte intensa, ¿no? Lo que voy a hacer es primero trabajar desde el verde hacia el blanco y para oscurecer el verde, ya saben, necesitamos un poco de rojo, ¿no? Así es que podríamos desarrollar una escala tonal aquí, por ejemplo, de una vez. Voy a agregar a este verde que tengo acá para que se ilumine un poquito más de amarillo. El verde siempre es mejor con más amarillo que azul, ¿no? Para que sea más cálido, como les decía, más luminoso. Esto depende también de lo que quieran representar, es decir, si es más oscuro podrían hacer con un verde mucho más frío también, depende del gusto, ¿no? Hay diferentes tipos de verdes. Muy bien, entonces para la escala tonal, fíjense simplemente desde el blanco hasta la parte más oscura, ya está, así. Y esa es la escala tonal para hacerlo. Mezclamos bastante y se utiliza bastante, ¿no? Muy bien. El color que tiene aquí en el fondo ya es un medio tono. Así es que no vamos a buscar las sombras solamente, sino las luces. Entonces, la mitad hacia la luz y la mitad hacia la sombra, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es comenzar, por ejemplo,
buscando las sombras, ¿ya? Y las sombras vamos a definir a qué parte está. Como el elemento es blanco, yo considero que no le vamos a poner su complementario todavía. En cambio, en las frutas sí, parece que sí, ¿ya? Entonces le voy a poner directamente el verde hacia la sombra, ¿ven? Por este lado le pongo el verde hacia la sombra. No es un verde directamente oscuro, porque el caso del jarroncito no es oscuro, es claro. Entonces en las sombras también son claras, ¿no? Y le ponemos ahí así. Primero pintando las sombras. Todas las partes de las sombras ya las vamos definiendo. Buscamos solo las sombras máximas del jarroncito. Pero aquí también tiene sombra. Estas también. Así. Toda esta zona. También. Aquí también tiene sombra. Entonces buscamos el máximo de las sombras y las pintamos. No hay problema si nos excedemos. No es un trabajo delineado. Fíjense, hay pinceladas inclusive o manchas. No hay problema en ese sentido. Así es la pintura artística. ¿Ven? Y como todo va a estar armonizado, se va a ver muy bien. Listo. ¿Por qué partes más? Ya está. Siguiente paso, ponerle más blanco al verde. Y en esta parte, como ya se está secando, le podemos poner un poquito de agua para que llegue a estar como al inicio, cuando sacamos del frasco a témpera. ¿Ven? Ya tiene un poco de blanco más. Y este ya le ponemos aquí como transición, es decir, un poco más claro. ¿Ven? Un poco más claro por aquí, por aquí. Por este lado también se aclaró un poco más. En estos lados, en esta zona ya no es tan oscura, sino que se aclara. En esta zona también ya se va definiendo hacia la luz. Y creo que ya está, suficiente. Siguiente paso, más blanco. Combinamos bastante. Le ponemos una pizca de agua para que discurra muy bien, pero hay que mantener que sea una pasta, porque vamos a empastar con el color. Y ya le ponemos por esta zona. Perfilamos mejor. En algunas partes hacemos que la capa de pintura sea más delgadita y con la anterior se vuelve otro matiz, o sea, se combinan por transparencia también. Porque, por ejemplo, también si pinto de este lado y jalo la pintura y queda menos después, se va aclarando por la pincelada. Ya está. ¿Ven? Listo. Ahora, ya que necesitamos una parte importante que se aclare, entonces ponemos bastante blanco para que haya una variación fuerte ya hacia los medios tonos y la luz. Ahora sí, definimos ya mejor las luces. Se ve más perfilado. Este sería un paso más hacia la luz, o sea, más fuerte. Pero en este elemento no estamos llegando a oscurecerlo el verde con su complementario. Así es que va a quedar más claro siempre. Todo esto lo estoy haciendo con este pincel, que es del número 8.
Listo. Este tono me parece que va a ir en la gran mayoría del asa, es decir, el tono principal del asa. Ya está. Ahora sí, nos abocamos a las luces, para lo cual ya será un blanco con verde, pero bien pastoso. No se le pone el blanco puro, ¿ya? El blanco puro se reduce para las zonas de brillo y acá solamente hay, miren, 1, 2, 3, 4, 5 y un poquito acá en la pera y ya está. Solamente ahí. Blanco puro no hay mucho aquí en este trabajo. Muy bien, un poquito de agua para que discurra. Y ya tenemos este que va a ir en toda la zona más clara por este lado. Pero parece que está muy pálido. Le voy a volver a poner un poco más de verde para que no sea tan pálido todavía y para que funcione muy bien por este lado. Profesor, buenos días. Profesora, buenos días. Creo que medio turquesa, no sé. Ay, en algo he fallado. Si salen como turquesa es porque tiene mucho azul. Auméntele un poquito más de amarillo. Pero no se preocupen, hay diferentes tonos de verde que pueden aplicarlo. La idea es que cojan uno nada más. Si le ha salido turquesa, haga su trabajo en turquesas. Ya está. Esa es la monocromia. Muy bien. Gracias. Muy bien, entonces ahí fíjense ya tiene la luz. Por estos lados también le pondré más luz con un poquito de este color. Ahí. Deben pintar sueltos, no se compliquen la vida. Es como bailar, ¿ya? Imagínense a una persona bailando. No hay personas que bailen, a no ser que sean los que lo hacen por dinero, que no se diviertan, ¿no? Entonces así, como bailando o como recordando cuando antes pintaban también, todos pintamos de niños, ¿no? Y los niños no están concentrados en que les vaya a salir excelente, en que se saquen 20 en su examen. No, ellos disfrutan el pintar, como bailar, como cantar y otros, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. No complicarnos a que el color es distinto, que a mí me sale más claro, más oscuro, no. Cada uno tiene una forma de trabajar y de acuerdo inclusive a la marca de los materiales hay variaciones, no hay ningún problema. Ven, entonces ya se ha aclarado. Y ahora sí, con el blanco podríamos darle unas luces, ¿no? Con pinceladas. ¿Cómo lo podemos hacer? Siempre el blanco tiene que tener algo de verde, una manchita, y le hacemos pinceladas. Miren, por este lado sin miedo, una pincelada acá, listo. Después otra por este lado. Y una también por este lado. Ya está, suficiente. Ahora, recién me doy cuenta que en este trabajo sí necesita un poco de sombras intensas, ¿no? Pero nosotros aquí tenemos nuestro verde puro, sin blanco. Ahí le ponemos su complementario, un poquito de rojo. Solo una pizquita, miren, por este lado lo voy a poner así. Y con una pizquita de rojo hacemos que este tono de verde sea más oscurito, un verde oscuro. Y con un pincel pequeñito, más un poquito de agua para que corra muy bien, definimos las partes oscuras que resaltan en el trabajo que vemos. ¿Dónde? Aquí fíjense, justo debajo de esta parte hay una zona oscura. Ya está. Y después por aquí también hacia abajo. Y con un poco de agua
voy a hacer que se funda un poco ese lado, que no se note, ¿ven? Así. Y ya está. Entonces ya se perfila mejor. Después otra zona que se ve algo así son las sombras, ¿no? Ese mismo color, verde oscuro, le pongo aquí al costado de la fruta, en esta zona más oscura, y hacia abajo. Después en esta zona, así, con un poquito de agua, antes que seque, fundo esa parte y esta parte. Y se torna ligeramente más oscuro. Ya está. De la misma manera por aquí. Se le pone solo una parte de agua y ya está. Porque si lo remojan, el color se sale. ¿Ya? El color se sale porque las témperas con agua se disuelven y se salen de la cartulina y puede ser que aparezca como un tono blanco y eso es lo que no queremos, ¿no? Entonces se hace rápido como para no sacar la pintura, ¿ya? Pero si le sale, por ejemplo, si se torna blanco o si se sale la pintura, como ya tienen los colores, cuando seca lo vuelven a empastar. Ya tendríamos resuelta nuestro jarroncito. ¿Ven? Entonces hay pinceladas superpuestas, no es como los trabajos segmentados, ¿no? O sea, no es como una partición. Se puede hacer que inclusive brille más. Por este lado, veo que podría tener una intensidad también casi parecida al brillo, casi, no digo que sea exacta. Entonces, fíjense, con un pincelito voy a mezclar, como todavía tengo color ahí. Le voy a hacer un verde bien pálido, pero no blanco. Un verde bien pálido. Y vamos a empastarlo con una pincelada gruesa por aquí, miren. Allí. Y así. Solo uno. Y el mismo color con una pincelada delgada por acá. Ya está. Y tiene más volumen. Voy a utilizar otra paleta para que vean las combinaciones de colores desde su base, ¿no? Muy bien. Entonces lo que voy a hacer es aquí poner blanco en la parte superior para las luces. Para el verde pongo un poco de azul, pero más de amarillo. Así. Más de amarillo y solamente un poco de azul. Hacemos las mezclas. Primero un verde bastante intenso. Fíjense cómo estoy utilizando bastante. Ya saben, cuando está húmeda la témpera, se difumina más fácil si quieren hacer fundidos. Y lo empastan pues para que se vea así fundido también. Un poquito de más blanco. Voy a definir el borde. Así. Y ya por en medio, es decir aquí, le ponemos más blanco a manera de brillo. Fíjense, primero así. Y luego más blanco encima. Y así quieren brillos muy fuertes, blanco puro, ya está. Y para la sombra, ahora sí necesitamos el color rojo.
para definir una buena sombra, ¿no? Entonces, desde el verde que hemos combinado, le ponemos para que se vuelva a humedecer. Y al verde le ponemos un poco de su complementario rojo y este se oscurece. Primero solo un poquito de rojo. Tiene que mantenerse el verde. Ya está. Y más rojo si quieren que sea más oscuro todavía, pero sin que se vuelva marrón, sino verde oscuro. Y la parte del ombliguito la pintamos también así. Y con la parte oscura resaltamos su forma. Ya está. En la parte de abajo tiene un reflejo, así es que voy a volverle a poner el verde puro. Similar el caso de la pera. Es decir, comenzamos de un verde puro, acá lo tenemos, verde puro. Le ponemos de esta zona de sombra hacia la parte izquierda. Y ahora le ponemos un verde más claro. Le ponemos más blanco. Solo una escala tonal, ¿ven? Como dibujando. Estamos dibujando con el color verde. Y le ponemos sus brillos con más blanco. Aquí. Cuando está húmedo, se puede fundir un poquito mejor. ¿Ven? Así. Le ponemos sus brillos. Y ahora hacia la sombra. Para la sombra ponemos el verde puro, que se humedezca, y después el verde más su complementario, el rojo, y se oscurece. En la parte del lomo de sombra hay más oscuridad, le ponemos más rojo. En la base también un poquito oscuro. También hay una zona de el racimo de la perita. Está bien oscuro, ¿no? Pero siempre acompañado de un verdecito en la luz. Y su sombra también de esta ramita. Muy bien, entonces ya se va secando. Hay algo importante, hay algo siempre de diferencia cuando la témpera está húmeda. Es más intensa el color y cuando se seca se vuelve más claro, o sea, se vuelve más pastel, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, siempre hay que estar pintando, ¿ya? Siempre se diferencia, no es que vayan compitiendo. Acá está más oscuro, más claro. Es que todo al secar se va a volver nuevamente una armonía, ¿ya? Muy bien. Ya está, a ver, vamos a continuar. Primero oscuro lo ponemos. Está todo oscuro el cucharoncito. Entonces le ponemos aquí, así, todo oscuro primero y después encima le vamos a poner como reflejos. Este es un verde, hace un poco de rojo, un poco más de agüita. Mientras vamos pintando se va secando la témpera, así es que ponerle agüita de poco en poco es muy bueno, pero sin que se vuelva transparente, sin que se vuelva muy transparente. Después sigue oscuro por esta zona y hacia la parte posterior, acá en las. Listo, entonces como base, así la oscuridad en la espátula. Ya encima le ponemos a manera de reflejos los verdes. Primero un verde con un poco de blanco, donde hay partes más claras. Por ejemplo, aquí veo una parte clara. Después por este lado, ¿ven? Con pinceladas. Y en el borde hacia abajo, es decir, aquí. Después en esta parte superior.
una pincelada. Así ya está. Luego tiene unos brillos más intensos, así es que con verde más un poquito de blanco le hacemos esos reflejos más claros. Por este lado, aquí hay una parte iluminada y por aquí una luz le podemos poner para que se defina de la fruta. Ya está. Listo. Tiene un brillo aquí. Nada más. En otro lado no tiene suficiente. Y ahora definimos las sombras que se proyectan en la parte inferior, ¿no? Para las sombras utilizamos el verde, este verde que tenemos que nos ha salido de amarillo y azul, más solo una pizca de rojo, no mucho, solo una pizquita, que se vuelva un poquito oscuro, solo un poquito. Y le ponemos por acá, a las sombras que se proyectan. Estas sombras, mientras más se acercan al elemento, se oscurecen más, así es que solo en esa parte le pondremos más de rojo. Muy bien, entonces más cerca al objeto, más de su complementario el rojo. Entonces le ponemos más oscuridad aquí debajo, cerca al objeto. Después aquí en la pera, primero verde con un poco de rojo y ese verde más un poco de rojo, más rojo todavía para que se vuelva más oscuro, porque cuando está cerca al objeto o al elemento se vuelve más intenso. Ahora la sombra del cucharoncito. Para la sombra del cucharón, verde con un poquito de rojo, pero que resalte más el verde. Y hacia abajo tiene unos detallitos que se pierden, o sea, se aclara la sombra. Para eso podemos utilizar un poco de agua y que se funda esa parte del verde, o sea que se pierda un poquito. Como ya tenía una base de verde, ya está, se pierde. Y para las sombras, normalmente el color verde con un poquito de rojo. Y ya está, en el otro lado ya no se ve su sombra. Ven, ya está. Mientras más se acerque al objeto, decíamos, más intensidad en la sombra. Igual acá. Por debajo un poquito de sombra oscura. Y que se pierda un poquito. Ya está. Ya está todo. Y en las zonas del fondo, con una brocha gruesa, le hacemos también unas pinceladas para que se note las luces y las sombras. Un poco transparentes para que se fundan en el fondo. Entonces el verde para una sombra interesante, entonces le ponemos verde con un poquito de rojo y agua en esta zona. Aquí donde hay una ligera sombra, ¿ven? Por este lado y se funde para allá. Para arriba el verde se vuelve un poco más claro, es decir, con un poquito de blanco. Y continuamos y le hacemos también una sombra intermedia. Y para abarcar con un poco de agua, es decir, el pincel con agua, que se funda un poquito más. Así, como el fondo ya está, aprovechamos ese fondo de color, ¿ven? Así. Y se funde también la pintura un poquito. Y si notan, hay pinceladas también. Por acá voy a intensificar esa parte para que haya mayor contraste y resalte el lacita. Se pone oscuro el fondo y hace que resalte la parte de la cita. Y en abajo que se mantenga la claridad con un verde aquí que no se distinga mucho su transición. Otro lado aquí en la sombra del jarrón, ¿no? Entonces con un verde
Esa sombra del jarrón tiene luz, así es que es verde con un poquito de blanco. Pero hay que tener paciencia, miren, así, con paciencia, dando el trabajo. Y el trabajo, inclusive, puede seguir, podemos seguir dándole detalles. O sea, ya que estamos terminando ahora, uno puede terminar, después venir y seguir haciendo más detalles que se vea más bonito con otras capas de pintura más. Entonces, solo es cuestión de que encuentren el gusto por pintar así. Y fíjense, hay partes que no he pintado, pero si lo ven el cuadro, si lo ven el trabajo en sí, ya está como que terminado, ya está avanzado, es como si yo ya hubiera pintado, pero miren, esto no he pintado, no he pintado, no he pintado, no he pintado. Hay muchas zonas que no he pintado, inclusive partes detalladitas, acá entre estos dos colores hay partes que no se han pintado, pero como tiene el verde, ya parece terminado. Entonces, a los chicos que postulan a Bellas Artes, si les queda el trabajo a un 80%, un 70%, ya parece terminado y se van a llevar un buen puntaje en su examen. Por eso esta técnica es maravillosa para ustedes, ¿ya? Voy a finalizar poniéndole unos tonos claros en esta zona de la tela. Miren, acá, en esta zona. Voy a hacer que se aclare aún más ese lado para que resalte la perita y también tenga luz nuestra pintura por este lado, así. Quiero que se aclare más con más blanco, pero sin llegar al blanco puro, porque el blanco puro es lechoso. Y le ponemos acá también más claridad y contrasta bonito con ese borde. La luz. Por este lado también con un poquito de luz. Y ya está. Y defino también la sombra con esa parte. A mi verde creo que le falta más amarillo. Le voy a poner porque saqué más azul. Le pongo más amarillo al verde. Y luego lo aclaro con el blanco. Y al aclararlo con el blanco puedo hacer esta parte iluminada aquí. Y ya estamos a un 90% del trabajo. Para finalizar, hay un recurso muy bonito. Para eso les he pedido un pincel número 0. Un pincel número 0, liners como este. Así fíjense, delgadito, ¿no? Entonces, vamos a conseguir un neutro, es decir, un color marrón, con verde y rojo, es decir, mitad y mitad. Miren, saco verde. Aquí está. Ahora le pongo rojo y me tiene que salir un neutro, es decir, como un marrón. Como un marrón, el más oscuro de todos. ¿Ya? Listo. Y ahora con ese resultado, con un poco de agua y el pincel 0, hacemos un ligero delineado. ¿Dónde? En las partes más oscuras. Por ejemplo, aquí, en la parte más oscura, ya está. Por este lado también un poquito. Después hay otra zona en el asa. Por esta zona, aquí un delineado, solo hasta allí. ¿Ven? Ya está. Después otro por otra zona oscura que puede estar aquí. Allí un delineado y que se pierda como manchitas. Otro puede estar aquí abajo, allí, y una pincelada ahí. Después en el borde de la fruta, aquí ligeramente. ¿Ven? Ya está. Como está fresco parece muy oscuro. Cuando se aclare se va a perder y no va a llamar mucho la atención. Allí. Después por este lado, en la sombra y en estas partes oscuras de la espumadera. En el caso del racimito, en la parte de abajo de su sombra. Y creo que ya está, eso es todo. Solo algunas partes. ¿Para qué? Para que resalte en la pintura. ¿Ven?
Ya está. Un poco más aquí. Y con el mismo color, aquí una firma. Nuestra firma artística. Para el examen de admisión no se debe firmar el trabajo, pero para nuestras prácticas sí podemos firmar con nuestra firma artística, así. Listo, ya está. Y como les decía, hay partes que no hemos pintado, pero que quedan muy bien en el trabajo porque ya es una mancha previa, ¿no? Estas partes más oscuras se van a ir secando y juntando con el trabajo, es decir, que no van a llamar mucho la atención. Creo que le falta también alrededor de la fruta, ¿no? Pero con más agua, le voy a poner acá, aquí justo alrededor. Un poquito de verde que no sea tan oscuro. Aquí alrededor. Así se define mejor. Y al secar nuestro trabajo, le sacamos las cintas y queda un bonito perfil blanco, como si fuese un passepartout o una línea blanca que define nuestro trabajo. Por este lado también. Para eso, con mucho cuidado, hay que sacar la cinta y queda así.